Y como nación, como cualquier otra nación, es un tiempo sumamente crucial y especial por razones obvias. Y el punto que quiero hacer es este. Cuando vemos lo que está pasando a nivel cultura, a nivel nación, y creo que es a nivel mundial también, están sucediendo tantos cambios repentinos. Algunos son cambios que se nos imponen, como una pandemia, hace cambios que nunca pensábamos que íbamos a tener que hacer. Algunos son cambios que nosotros creamos. Y cuando se trata de cuestiones de legalizaciones en un país, de legalizar cosas, de estipulaciones, de leyes, de prácticas, un fenómeno interesantísimo que está sucediendo, que es tema controversial y que se está hablando sin reservas en debates presidenciales, en las noticias, medios sociales, es la manera en que la generación que tenemos de líderes hoy en día y que se están postulando para este tipo de posiciones gubernamentales, están, ya sea convenencieramente o no sé qué término usar, pero aparentemente están tomando los documentos legales que son constituciones de un país, documentos que fueron establecidos en el inicio de una nación, y los están adaptando de acuerdo a los cambios que ven convenientes hacer ahora. Entonces, parte de ello ahora, ese es el punto, es que esta generación de líderes está reinterpretando estos documentos que se escribieron originalmente hace muchos años. Es obvio que cuando esos documentos se crearon, cuando se formalizaron o se legalizaron y se lanzaron, y inclusive costó vidas de muchas personas el mantener esas democracias o las libertades de opresión y todo ese tipo de cosas, esas generaciones de aquellos años vieron la vida diferente a como la vemos hoy en día, por múltiples razones. Entonces, el cambio y cómo el péndulo ha cambiado en muchos aspectos, en valores, en moralidad, en entendimiento, en idiosincrasias. Cuando la nación requiere, y seguimos teniendo documentos que son la base y es lo que nos hace funcionar como nación, estos líderes de ahora, la generación que vivimos, estamos lidiando con esa reinterpretación de las cosas. Muchas veces es fácil ver la paja en el ojo de un gobierno, pero si somos honestos, y es la razón por qué hacemos este tipo de estudios, y agradecemos la labor del Dr. Bob Utley y personas como él, que son un regalo a la iglesia por sus habilidades, por su llamamiento y por la inversión que han hecho de sus vidas en crear este tipo de herramientas, es precisamente que la iglesia por mucho tiempo hemos hecho exactamente lo mismo. Hemos reinterpretado documentos que los autores originales no pensaban o no sentían o no veían la vida como la vemos nosotros hoy en día. Entonces, cuando vemos ese distanciamiento entre cómo veía la vida el autor original, en este caso de un libro como Amós, a una audiencia en aquel tiempo, en el siglo VIII, el reino del norte, y pensar ahora en el siglo XXI, en una generación que somos tú y yo, el distanciamiento es enorme. O sea, es un abismo en cuestión cultural, en cuestión de idiosincrasias, aún yo diría teológico. Somos muy diferentes en muchos aspectos. La pregunta, y es por eso que estamos aquí, ¿cómo le hacemos para mantenernos fieles a lo que el autor original dijo, a lo que el autor original sintió, pensó, su intención original, los destinatarios? Porque como cualquier otro documento de antigüedad, ahí es donde está la autoridad. No está en lo que la situación en el siglo XXI demanda o sugiere, o los cambios que hemos experimentado, o lo que nos está pasando a nosotros, o tal vez los temores que anticipamos o las cosas que vienen en un futuro, sino que para que esos documentos tengan validez, tenemos que ir a lo que originalmente se hizo, se escribió, se sintió, se pensó, se elaboró. La diferencia, obviamente, que marca la palabra de Dios a la constitución de un país, porque todo esto lo he usado nada más como analogía, es la inspiración. La Biblia es el único libro que nosotros creemos que está inspirado, que el autor de estos documentos es el Espíritu Santo. A diferencia de cualquier otro documento, es plena conocimiento humano y que tiene su función dentro del plan de Dios. Pero la Biblia es algo diferente, su razón de escritura, su propósito. Y esta noche quiero que iniciemos pensando en eso, porque no solamente la importancia de la veracidad de este documento y la responsabilidad que tenemos de no caer en lo que nuestra generación está cayendo con respecto a la política, de que están reinterpretando los documentos originales, otra vez constituciones, declaraciones de independencia y todo tipo de cosas en cuestiones de legalidades, que la iglesia lo estamos haciendo, lo hemos seguido haciendo. Yo inicié mi sermón este domingo pasado haciendo alusión que el sábado pasado, que fue el 10 de octubre,
se celebró el 10 de octubre, se celebró 500 años, porque fue un 10 de octubre en el año de 1520 que Martín Lutero recibió el documento oficial de parte de la autoridad suprema en ese tiempo, de parte de la Iglesia, donde le está diciendo a Martín Lutero que necesita retractarse, que necesita moverse o desligarse o cancelar o negar lo que ha estado afirmando en cuestión de doctrina. Y le dieron básicamente 60 días, le dieron hasta si contáramos los días como lo contamos hoy en día, le dieron hasta el 10 de diciembre, porque si no iba a pagar el precio. El resto de la historia la conocemos, se le llama la Reforma a raíz de todo ello, y se ponen a pensar, tiene que ver con interpretación. Porque unas cosas que yo mencioné el domingo, y lo quiero mencionar una vez más, es que lo que motivó a los reformadores hace 500 años a crear este movimiento, que una vez más creemos que fue parte del plan de Dios o cómo Dios se ha movido a través de la Iglesia, yo argumentaría que lo que causó esto no fue tanto tal vez la distorsión que había de interpretación de la Iglesia, de la comunidad, tal vez la corrupción, tal vez todo eso era real y la Iglesia estaba en bastantes problemas, la comunidad estaba en bastantes problemas, pero lo que causó esto en los reformadores fue la palabra de Dios, no fue la situación. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de evitar, sobre todo cuando leemos profecía, cuando leemos algo como un libro profético del Antiguo Testamento, estamos haciendo el esfuerzo y tratando de crear esa disciplina de no acercarnos a la palabra de Dios basado en la situación que estamos viviendo, tratando de encontrar en la Biblia respuestas a nuestras preguntas que tenemos hoy en día. La razón, y por eso es que Dr. Bob nos ha introducido esta metodología de interpretación de la Biblia, donde no iniciamos con el intérprete, no iniciamos con nosotros, no iniciamos con nuestras inquietudes, temores, presuposiciones, ideas preconcebidas. Iniciamos ¿con quién? Con el autor original. Porque una vez más, fue el autor original, fue el Espíritu Santo, a través de libros como Romanos, a través de la experiencia de encontrarse con el Señor, hablando de estos reformadores, que causaron esta explosión que eventualmente les va a costar sus vidas. Y el resto, una vez más, lo conocemos, se lleva a cabo toda esta revolución llamada la Reforma, y básicamente 500 años después, aquí estamos, afirmando algunas de estas doctrinas, pero usando el ejemplo de ellos, donde voy a decir una vez más, la Reforma no fue el producto de la necesidad que había de reformar a la iglesia o la sociedad. La Reforma fue el producto de que alguien se encontró ¿con quién? Con el autor original de la Biblia. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer de una manera cotidiana, de una manera normativa, que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no nos acerquemos simplemente porque tenemos necesidad. Las necesidades que tenemos son legítimas, no las minimizamos. Lo que está haciendo el Señor hoy en día en nuestro mundo, creemos que Él es soberano. Pero una vez más, las circunstancias, como ustedes y yo sabemos, constantemente cambian. Nosotros mismos cambiamos, las iglesias cambian, el hogar cambia, la familia cambia. Todo es movible, todo es transitorio hasta cierta manera. ¿Con la excepción de qué cosa? De la palabra de Dios, con la excepción del carácter de Dios, con la excepción de los propósitos eternos de Dios. Entonces, eso es lo que motiva y eso es lo que tiene que filtrar y es lo que creemos que nos lleva a libros como Amós y el resto de la Biblia. Así es que si pudiéramos hacer esto un hábito, y por eso es que estamos aquí. Una de las cosas que queremos recordar en la interpretación de libros del Antiguo Testamento o del Antiguo Testamento en su totalidad, y están tomando nota, ese es uno de los factores importantes, el Antiguo Testamento se interpreta a través del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no está mal, es palabra de Dios, simplemente que está incompleto. Y está incompleto porque encontramos su culminación o su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo se interpreta a través del Nuevo, y por favor escuchen lo que estoy por decir, porque cada libro de la Biblia, incluyendo los del Antiguo, que en este caso estamos en Amós, son libros que se interpretan por sí mismos. No necesito otros libros para interpretar un libro, ¿me explico? Es obvio que creemos en la interpretación a través del paralelismo y del contexto de toda la Biblia, pero a donde voy es esto, es de que es la combinación de ambos, que puedo interpretar Amós por ser Amós simplemente en el contexto de este profeta, en el contexto de este tiempo, en el contexto de esta nación o naciones, en el contexto de los eventos, en el contexto de todo esto, pero todo esto que está sucediendo, que estamos por leer, que estamos viendo, están apuntando hacia algo más. Ese algo más es el Nuevo Testamento. La Biblia en su totalidad están apuntando hacia alguien más. Ya no es algo más, es alguien más. Y ese alguien más es un recién nacido que hace 2000 años a través de una virgen vino a este mundo, que es la razón por qué estamos aquí.
que es la esperanza del mundo, que es el Salvador y el esposo de la iglesia. Entonces, una vez más, Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento, la Biblia entera a través de ¿quién? A través de Cristo. Entonces, toda teología, toda doctrina, toda predicación, toda enseñanza, toda creencia que la persona, cristianos o no cristianos, tengan o tengamos de la Biblia que va en contra del carácter de Cristo, esa teología está mal. Una vez más, toda interpretación de la Biblia que vaya en contra del carácter de Cristo, las enseñanzas de Cristo, el pensar de Cristo, el sentir de Cristo, esa teología, esa persona, ese intérprete está mal. Porque Cristo no solamente es el cumplimiento de toda la Biblia, de la ley, pero Cristo es la razón por la cual la Biblia fue dada. Cristo está por encima de la Biblia. Su supremacía es por encima literalmente de todo. Entonces, todo eso lo menciono porque el contexto de Amós, por ejemplo, a través de las palabras de Cristo en Lucas capítulo 12, y aquí es donde están sus notas, porque deben de tener sus notas ustedes, en el capítulo 12 encontramos que en este contexto de mayordomía, Cristo llega como a esta conclusión de su sermón o de su enseñanza y básicamente dice, hey, para acabar la fiesta pronto, simplemente entendamos esto, que a todo el que se le ha dado mucho, es precisamente al que se le exigirá, ¿cuánto? Mucho. Y al que se le ha confiado mucho, a ese se le pedirá aún más. Entonces, ese es el contexto de Amós. Es el contexto de toda la Biblia realmente. Es la cuestión de responsabilidad. Es la cuestión de entender que la doctrina de elección o de predestinación no es VIP. No es que tú sí, yo no y él sí. O sea, ese no es el punto. El punto de la doctrina de elección es entender que los que hemos recibido mucho es para dar mucho. Los que hemos sido confiados con mucho es para literalmente poder ministrar o ser el vehículo de redención. Por eso es que enfatizo que la Biblia se interpreta a través de Cristo, porque la Biblia, el propósito de la Biblia no es la salvación del hombre, el propósito de la Biblia no es la formación de una nación, el propósito de la Biblia no es simplemente que evadamos el infierno. El propósito de la Biblia es la persona de Cristo. La Biblia es un libro cristocéntrico. Entonces, con esa autoridad suprema que Cristo tiene, que Cristo siempre ha tenido, Él habla y dice, al que se le deposita o al que se le da mucho, a él se le demanda mucho. Trágicamente en el libro de Amós, este principio va a violarse. Y cuando este principio se viola, ahí es donde vamos a encontrar este tipo de juicio de profecías, porque trágicamente este principio que vemos en Lucas capítulo 12 es el principio que existe desde la formación del mundo, desde la experiencia con Adán. Cuando ustedes piensan en la historia de la creación, es que Adán, como corona de la creación, ¿sí?, simplemente por el beneplácito de Dios, Adán es corona de la creación, el hombre es corona de la creación, lo pone como administrador de la creación y trágicamente Adán viola o ignora este principio que en lugar de ejercer autoridad que Dios le había depositado, la autoridad de nombrar los animales, la autoridad de literalmente sojuzgar la tierra, señorear sobre ella, es esa autoridad que Dios le había dicho. En el contexto de Dios, el concepto de autoridad, y estamos hablando de autoridad en el hogar, de un padre, de una madre, de un hijo, la autoridad que tienes sobre tu propio cuerpo, la autoridad que tenemos en la vida civil, la autoridad que tienen nuestros gobernantes, la autoridad que tienen los doctores con respecto a la medicina. Todo tipo de autoridad, escuchen lo que voy a decir, toda autoridad sobre la faz de la historia de la humanidad es una autoridad limitada. Solamente existe una autoridad suprema. Y esa es la autoridad de Dios. Entonces, Dios deposita en Adán esa autoridad limitada, pero trágicamente, conociendo la historia, capítulo 3, ignorando este principio, Adán decide o trata de ejercer autoridad suprema, no limitada. ¿Por qué? Ese es el punto. Porque la autoridad limitada es la autoridad de la cual se ejerce no tanto con autoridad, pero debajo de autoridad. Con autoridad y no con autoridad, pero debajo de autoridad. Entonces, uno de los principios que hemos tratado de ilustrar, de enseñar, de enfatizar en momentos como estos, sobre todo en Estados Unidos y alrededor del mundo, que estamos en tiempo de elecciones, es que ahorita que está la cosa tensa en cuestión de la política, porque es una conversación inevitable, por todos lados se está viendo la realidad de esto. Este es el tiempo que en el hogar, en la iglesia también, pero estoy enfatizando el hogar porque ahí es donde inicia el discipulado. En el hogar,
como familia tenemos que hablar de estos temas o usar estas conversaciones que están inevitables sucediendo y poder enfatizar la perspectiva de qué significa tener un gobierno con autoridad limitada bajo o debajo de la autoridad suprema. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser una iglesia en la cual la iglesia tiene autoridad y aparentemente hace 500 años, bajo esa autoridad, vinieron y le depositaron ese 10 de octubre a Martín Lutero ese documento con la autoridad que la iglesia tenía, que trágicamente la iglesia pensaba que la tenía suprema esa autoridad? Y Martín Lutero dice, no, si la autoridad suprema está en el Dios de la palabra. Entonces Martín Lutero literalmente le dice a la iglesia, o sea, me pones en una encrucijada porque no es tanto que estoy en contra de ustedes o de la iglesia, pero es que el problema es la Biblia. El problema no es lo que están haciendo ustedes, el problema es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios hace que lo que estén haciendo ustedes se convierta en un problema. Porque en este caso, él tuvo que tomar una decisión en quién tenía autoridad ilimitada o autoridad suprema, a diferencia de autoridad limitada. Aquí está el punto. Y esto es lo que me gustaría que nos lleváramos esta noche, o una de las cosas que nos lleváramos esta noche. Si ese es el caso, y si están de acuerdo conmigo, en que autoridad todos tenemos de alguna manera, e inclusive los lunes que tenemos nuestra clase de liderazgo con el hermano Rolando, que los invitamos a que se conecten los lunes 7 de la tarde, de liderazgo, inevitablemente todos somos líderes. La pregunta no es si somos líderes, la pregunta es qué clase de líder somos. Eso es lo que yo argumentaría. Entonces, la pregunta no es si se nos ha confiado, la pregunta es qué estamos haciendo con lo que se nos ha confiado, sea poquito, sea mucho, independientemente. Aquí está mi punto. Lo que vamos a encontrar a través de toda la Biblia en este principio, si lo vamos a ejercer a través de las Escrituras, es que toda persona, escuchen lo que se puede decir, toda persona que funciona, y todos lo hacemos sin excepción, funcionamos debajo de autoridad. Alguien es nuestro patrón, alguien firma nuestro cheque, a alguien le damos cuentas a nivel de sistemas, entre esposos, esposas, padres, hijos, otra vez el sistema vial, los agentes de la policía, como lo que querramos ver, siempre alguien por encima de nosotros. Vean eso. ¿Qué hacer? Y aquí es donde regresamos a la cuestión de la política, la cuestión de la iglesia, la cuestión de la familia. ¿Qué hacer cuando mi esposo, que potencialmente, de acuerdo al sistema de Dios, está o tiene una posición, no que sea mejor, pero tiene una posición de autoridad sobre mí como esposa? O tal vez mis padres sobre mí como hijo, o tal vez mi patrón sobre mí como trabajador, o tal vez mi gobierno por encima de mi persona como ciudadano. ¿Qué hacer cuando esta autoridad limitada, esta autoridad temporal o terrenal, actúa o hace cosas que van en contra de la autoridad suprema de Dios? ¿Qué hacer? ¿Qué es mi papel? ¿Qué hacemos nosotros como hijos, como esposas, como abuelos? ¿Qué hacemos al respecto? El apóstol Pedro va a decir, ¿alguien sabe lo que va a decir el apóstol Pedro cuando es el caso? Cuando el padre, cuando el tío, cuando el patrón empieza a traer opresión y tratan y actúan o empiezan a implementar prácticas que van en contra de la autoridad suprema de Dios, el apóstol Pedro dice, a eso se le llama persecución, porque mi lealtad es a Cristo, no es al gobierno. En otras palabras, mi lealtad es a la iglesia, mi lealtad es en el hogar, mi lealtad es a un gobierno, siempre y cuando la iglesia, el gobierno, la familia y cada sistema de autoridad funcione bajo la autoridad suprema. Pero en el momento en el cual haya conflicto, como hace 500 años, para Martín Lutero y los reformadores, se presenta esa disyuntiva que a la luz de la Biblia, vean lo que voy a decir, a la luz de la Biblia no hay disyuntiva, a la luz de la Biblia no hay encrucijadas. O sea, el apóstol Pedro te va a decir abiertamente, Santiago, el medio hermano de Jesús, te va a decir abiertamente, el apóstol Pablo te lo va a ilustrar con su propia vida, escribiendo 4 de las 13 cartas desde prisión, y los encarcelamientos de Pablo son, en particular, exclusivamente, precisamente porque no hay disyuntiva. Mi lealtad es ¿a quién? A la autoridad suprema de Dios. Entonces, cuando entramos en esas disyuntivas o en esa situación donde otra vez mi patrón, el gobierno, la situación en el hogar y todo eso, el apóstol Pedro va a decir, a eso se le llama persecución. Vas a ser perseguido. Ahora, todo esto lo menciono una vez más, porque este es el filtro a través del libro de Amós. Es el filtro, es como vamos a ver esto. En cuestión de nosotros, otra vez por la revelación progresiva de la Biblia, y digo progresiva en el sentido de que, ¿qué es lo que a la iglesia en el siglo XXI se le ha confiado? ¿Qué es lo que somos delante de Dios, de lo que se nos va a exigir mucho? ¿Qué es aquello de lo cual se nos va a pedir aún más? ¿Qué es eso? Bueno, es la salvación, y por eso hemos hablado de lo que es la salvación, lo que no es la salvación, que es de Dios
y que es para Dios. Esa es la salvación del hombre. Es de Dios y es para Dios. Por eso Martín Lutero, hace 500 años, su temor no era la iglesia. Su temor era ¿quién? Era Dios. Entonces es un temor de reverencia. Es un temor en el cual entiendo que todos somos enemigos de Dios. Inclusive el apóstol Pablo, hablando en Romanos, va a usar los primeros capítulos para hablar acerca de la depravación del hombre. Por cuanto todos pecaron y estamos, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos iniciamos separados de Dios. Y a través de Cristo Jesús, a través del Evangelio, es que somos separados para Dios. Entonces, aquí el punto no es si estamos separados. Aquí el punto simplemente estamos separados de o estamos separados para. Esa es la única diferencia. Pero en ambos casos hay separación. ¿Qué estoy hablando? ¿Ven lo que estoy hablando? Que aquí el punto es exclusividad. El hombre está exclusivamente o separado de Dios, o el hombre, o el cristiano en este caso, está separado exclusivamente para Dios. No hay términos medios. Cuando ponemos este concepto en términos medios es cuando el cristiano empieza a pensar que su salvación es del infierno, que su salvación es de una pandemia, que su salvación es del cáncer. Yo no estoy en contra de que, otra vez, seamos salvos de un infierno. Yo no estoy en contra de que seamos salvos de una pandemia. Estoy agradecido al Señor por la salud que tenemos. Pero vean lo que estoy diciendo. Quien gobierna la pandemia, quien gobierna el infierno, quien gobierna la muerte, quien gobierna a Satanás, ¿es quién? ¿Quién es la autoridad suprema? Exactamente, es Dios. Entonces, eso es lo que entendemos que es la salvación. La segunda cosa es el propósito, es cómo. ¿Cómo es que somos salvos? Y somos salvos a través de ¿qué cosa? Bueno, otra vez, es por gracia, a través de la fe, para que nadie se gloríe. Entonces, lo que salva al hombre, o cómo es salvo el hombre de Dios, y cómo es salvo el hombre para Dios, es a través del Evangelio. El Evangelio es exclusivamente, ese es el Evangelio. Escríbanlo, o memorícenlo, o cántenlo, o recítenlo, o no sé cómo, no se pongan tatuajes. Le iba a decir que le pongan tatuajes, pero no pongan tatuajes. Pero aquí es el punto. El Evangelio es simplemente lo que Cristo dijo de sí mismo. Y vamos a hacer un poquito más específico. Lo que Cristo dijo de sí mismo se le llama Biblia, porque Él es la expresión de la Biblia. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Cristo es Dios mismo. Entonces, Él habló eso, ¿verdad? O sea, Él es la Biblia. Él es la Biblia hecha carne. Entonces, lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo por 33 años, ese es el Evangelio. No es lo que yo digo, lo que yo pienso de Cristo. Lo que tú y yo pensamos de Cristo es extremadamente importante. Pero la única manera que tú estés correcto, que yo esté correcto en mi teología, es si mi teología y tu referencia, tu entendimiento de Cristo va a la par con lo que Él dijo de sí mismo. Yo sé que suena un poquito exclusivo esto y no ayuda mucho para crear esta comunidad de que todos hay que opinar, y yo estoy consciente de ello, pero yo no creo que Dios está muy interesado en democracias cuando se trata de teología. La Biblia es un libro en el cual Él reina, Él gobierna, es su palabra y tenemos que simplemente abrazar lo que Él dijo. Ese es el Evangelio, eso es lo que crea la salvación, y lo que hace la salvación es que ahora nos salva, ¿sí? Para... Otra vez, cuando hablamos de ser salvos para Dios, es precisamente somos salvos para obedecerla. Somos salvos para la ley. La ley es la palabra del Señor. Entonces somos salvos para la Biblia. Somos salvos, vean lo que voy a decir. Somos salvos por obras. Somos salvos por obras, las obras de Cristo. Y somos salvos para obras, las obras de Cristo. ¿Qué es el punto de la salvación? Exactamente, es Cristo. Una vez más, no somos salvos por nuestras obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Es por gracia, a través de la fe, para que nadie se gloríe. Entonces, no soy salvo por mis obras. Soy salvo por las obras de ¿quién? Las obras de Cristo. En otras palabras, vean lo que voy a decir, porque si están tomando nota, esto es sumamente importante. Cuando digo que somos salvos a través de las obras de Cristo, eso implica que si Cristo hubiese nacido un jueves, María se alivia un jueves, así el bebé, recién nacido, nace el bebé, el cual es completamente Cristo, ¿verdad? O sea, el bebé es Cristo. Entonces, nace el jueves, imagínense María dar a luz el jueves. Y el viernes toman al bebé y lo crucifican. Que sería algo muy sádico pensar en eso, pero un recién nacido crucificarlo. Y el domingo, ese mismo bebé que enterraron sale de la tumba resucitado, hubiera sido en vano eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de las obras de Cristo, por las cuales somos salvos, estamos hablando precisamente de que Cristo tenía que vivir en este mundo por 33 años para cumplir ¿qué cosa? Exactamente, la ley. Entonces, si Él nace el jueves y Él muere el viernes, resucita el domingo, no va a haber absolutamente nada que Él nos pueda transferir o imputar o acreditar. Porque voy a decir una vez más, la única manera que tú y yo podamos entrar al cielo es a través del cumplimiento de esto. Esa es la única manera. O sea, es a través de una vida de perfección. Una vida de inocencia no es suficiente. Si tú solamente pides perdón por tus pecados
¿Qué es lo que sucede ese viernes? Cuando Cristo va a la cruz es porque Él muere por nuestros pecados. Es la obra expiatoria. Él toma nuestro lugar, ¿verdad? Él toma nuestro lugar. Entonces, pero eso no es suficiente. Él tenía que resucitar porque su resurrección implica que así como tú le transferiste, yo le transferí mi pecado a Él y eso es lo que lo lleva a un madero, a una cruz. Él tiene que pagar por la transgresión, por el pecado de nosotros, ¿sí? El domingo, cuando Él resucita para ahora Él transferirnos o acreditarnos. ¿Qué cosa? Nos acredita sus obras, lo que Él hizo por 33 años. Entonces, esto es extremadamente importante porque cuando somos salvos es una doble transacción. Es lo que yo le transferí a Él ese viernes y lo que Él me transfirió ese domingo. Espero que eso esté claro porque necesito moverme, pero aquí ahora hablamos del por qué. Todo esto sucede y esto es lo que tenemos que dar cuenta en mayordomía. Somos salvos para servir, somos salvos para similitud a Cristo. En el libro de Amós, el problema de esta generación es responsabilidad personal. Lo opuesto a responsabilidad personal es esto, autonomía. Esto lo está diciendo Jesús porque trágicamente esta generación hace 2000 años, la generación de Amós cientos de años antes y nuestra generación 2000 años después, esto se dice porque nos creemos autónomos. Autonomía, una vez más, autonomía es tengo autoridad, pero no quiero a nadie por encima de mí. Yo quiero autoridad suprema. Yo quiero pensar que yo puedo decir, puedo hacer, puedo... Sí, no es accidente que hay un pasaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos habla de una... tratando de pensar, cristofonía, creo que se dice. El punto es de ver una alusión de una persona en el Antiguo Testamento apuntando o que se cree que es la persona de Cristo. Cuando Josué ha cruzado el Jordán, y están por entrar a poseer la primera de las ciudades, que es Jericó. Y están la fortaleza de Jericó, los grandes muros, conocen el canto. Esa noche, él está solo tratando de figurar qué hacer con el reto que tiene, porque aquí tiene toda la gente, hay que conquistar la tierra. Ya el Señor se las había entregado, hay que conquistarla. Entonces, se aparece el ángel del Señor. Y Josué, no anticipando que iba a ser el ángel del Señor, le pregunta literalmente, o sea, cuando lo ve, o sea, él le pregunta y dice, ¿estás a favor de nosotros? ¿Estás en contra de nosotros? Y dice él, de ninguno de los dos, porque aquí yo no vengo a agarrar ninguno de los lados, aquí vengo a mostrarte que yo estoy en control de la situación. Es el ángel del Señor. Y el punto aquí es que cuando él se da cuenta que es el ángel del Señor, Josué en ese momento se quita sus sandalias, que tal vez lo aprendió de alguien, ¿verdad? Que conocemos allá al principio del Éxodo, ¿sí? De su pastor. Se quita y se postra rostro hacia tierra. ¿Qué es el punto? Eso es lo que voy a escuchar. El punto es que en ese momento, este es al final del capítulo 5 de Josué, principio del 6, yo creo que en ese momento es cuando Josué pasa de ser un líder con autoridad a un líder bajo autoridad. Y el resto de la historia lo conocemos, porque le da la instrucción qué es lo que tiene que hacer con respecto a derrumbar los muros de Jericó. Y es el hecho de lo que estamos hablando aquí, de que es el antídoto a la autonomía. Cuando pensamos en la cuestión de la razón por qué somos salvos para actuar responsablemente. Y responsablemente es simplemente entender que se nos ha confiado mucho y tenemos el privilegio de liderar, tenemos el privilegio, lo que aprendemos los lunes, de ejercer talentos, dones, que tenemos el privilegio por ser parte de una sociedad, de un hogar, todo eso, pero ¿es bajo quién? Otra vez, bajo la autoridad suprema del Señor. Por lo tanto, vean esto, porque es importante. La supremacía de Dios desde antes de la fundación del mundo, la supremacía de Dios, su autoridad última, suprema, completa, siempre ha sido una supremacía misionera. No es más, su supremacía, la de Dios, siempre la ha usado para bendecir a otros. Por eso es que en la salvación, de lo que estamos y vamos a dar cuentas, es cómo es que al ser salvos, y ya explicamos lo que es la salvación, cómo es que esa salvación, porque es una salvación que alguien nos imputó, que alguien nos transfirió, que no es nuestra propia salvación, que ha sido depositada en nosotros, la manera en que es manifestada la salvación no es a través de ausencia de problemas, no es a través de simplemente pensar que tengo la habilidad de hacer eso, de hacer aquello. Encuentras a la iglesia de los Corintios peleándose y jactándose de los dones que tienen, en fin. Vas a encontrar la disfuncionalidad a través de toda la Biblia en cuestión de gente que distorsiona. Escuchen lo que dice el propósito de la salvación. El propósito de la salvación es para, dice el apóstol Pablo, que somos embajadores en cadenas, que somos representantes de un reino invisible en un reino visible, en un reino con autoridad suprema, donde este reino es gobernado por el príncipe del aire, que es Satanás, con una autoridad, escuchen lo que voy a decir, con una autoridad limitada.
El punto es cómo vivir. Cómo vivir como ¿cuál es la palabra? Co-ciudadanos, doble ciudadanía. Cómo vivir en un mundo en el cual la pandemia reina, la economía es cuestionable. Cómo vivir en un mundo donde el temor es una realidad. Cómo vivir en un mundo donde esta semana hemos visto a través, trágicamente aquí en el estado de Texas, hemos perdido 2 pastores en cuestión de fallecimiento. ¿Cómo lidias con esto que estamos viviendo y demuestras la autoridad suprema del Señor? Lo demostramos a través de una vida de servicio y una vida de similitud a Cristo. Eso es lo que hacemos. Una vez más, escuchen lo que voy a decir. Esto que está aquí en cuestión de vivir una vida de servicio, una vida de similitud a Cristo, basado en lo que hemos dicho de lo que somos responsables, y trágicamente la audiencia de Amós, el pueblo del reino del norte, va a hacer caso omiso. Esto se vive. La responsabilidad personal es el resultado de la intervención exclusiva del Espíritu Santo. Esto es lo que llamamos santificación. En otras palabras, cristianos que vivimos irresponsablemente o de una manera autónoma. Cristianos, no cuestiono la salvación de nadie, pero estoy hablando de la expresión de la salvación. Si lo opuesto a esto es nuestro distintivo, es simplemente el tipo de cristiano que piensa, o fue educado, o fue discipulado, o no sé dónde lo vio o lo leyó, de que todo lo que es requerido es simplemente las habilidades de portarse bien, de ser pastor, de ser líder. O sea, estoy hablando de una persona que por sí mismo él piensa que él va a poder hacer lo correcto. Eso no existe dentro de la Escritura. Esta experiencia y experimentar la razón por la que soy salvo requiere la misma intervención exclusiva del Espíritu Santo que fue requerida para yo ser salvo. Para yo ser salvo fue la obra exclusiva del Espíritu Santo que trajo de muerte a vida mi espíritu y que gradualmente ha estado transformando, tomando posesión, y hablamos de posición y posesión, ¿verdad? Porque somos posicionados en Cristo, pero gradualmente poseemos a Cristo en cuestión de santificación. En esa experiencia de gradualmente poseer a Cristo o ser poseídos por Cristo, como lo quieran ver, es el proceso en el cual el intelecto, Pablo en Romanos capítulo 12 habla acerca de cómo no os conforméis a este siglo, sino que dice, sino ser transformado. Está hablando a cristianos, no está hablando a gente que necesita ser salva, está hablando a cristianos. Entonces, el intelecto gradualmente, y el último de ellos, vean esto, el espíritu fue transformado instantáneamente, de muerte a vida. Pasamos la obra del Espíritu Santo, dijimos sí al Evangelio por la obra regeneradora de su Espíritu Santo. Esta experiencia de gradualmente crecer a la imagen, una vida de servicio, inicia a través de una renovación de ¿qué cosa? De nuestra mente. Empezamos a pensar, véame tantito, no mejor, no diferente, no avanzado, no a través de un curso. Empezamos a ejercer lo que se nos dio en la experiencia de salvación. En la experiencia de salvación, como lo expliqué hace rato, es una doble transacción. Es la transacción donde yo entregué mi pecado y legalmente Cristo, el que no conoció pecado, legalmente, aunque él no hizo pecado, aunque él no practicó pecado, legalmente él por legalidad asumió la responsabilidad de lo que había hecho. Por lo tanto, ese viernes en el cual yo le entrego mi pecado a Cristo, por favor escúchenme, yo literalmente soy inocente ante Dios porque Él está pagando por mi pecado. Pero ese domingo, cuando Él resucita de entre los muertos, yo no solamente soy inocente ahora. El domingo, la resurrección de Jesús imputada en mí, transferida a mí. Esta es la resurrección de Jesús, su vida de servicio y la manera en que Él caminó bajo la autoridad suprema del Padre, no solamente me hace inocente, pero ahora el Padre, delante del Padre, de una manera legal, estamos hablando de legalidad, ahora el Padre me ve a mí como si yo nunca hubiese pecado. Esa es la salvación del hombre. Entonces, eso para yo recordarlo en mi mente todos los días, vean lo que voy a decir, necesito la obra exclusiva del Espíritu Santo. No puede ser simplemente el tomar un curso de Biblia o escuchar un sermón que realmente me motive y me cambie y simplemente me aliente y todo eso. Yo pienso que esas cosas son buenas y ojalá tengamos el hambre y la curiosidad y la pasión de buscar y de alimentar o retroalimentar o como le quieran llamar. Pero una vez más, escuchen lo que estoy diciendo. La experiencia del Espíritu Santo al principio en cuestión de regeneración es la misma que se necesita en la experiencia de poder llevar a cabo este proceso. Escuchen lo que voy a decir, pero no es para ser salvo, es para vivir como salvo. Entonces, una vez más, el espíritu es cambiado en el hombre, pasa de muerte a vida, lo acabo de explicar, doble transacción legal,
transformación de nuestra mente, es un proceso. Y eventualmente yo argumentaría, esa es mi manera de verlo, a lo mejor estoy mal, no sé, ustedes tienen que checar eso y investigar. Yo tengo la impresión que la última parte que es cedida, gobernada y llevada a esa experiencia, después de que inició con el espíritu, después con el intelecto, la mente, ¿verdad? Son las emociones, porque somos honestos, las emociones, wow, son traicioneras, ¿no es cierto? Las emociones es difícil la cuestión de los temperamentos, ya cuando nos sale el apellido, cuidado, agárrense. Y estoy hablando de cristianos, ¿no es cierto? Entonces, este proceso que estoy hablando, si pudiéramos reconocer dos cosas. Una es la complejidad de lo que acabo de leer. Esto es complejo. El ser humano es complejo. Cristianos y no cristianos. Somos seres complejos. ¿Me explico? Por la cuestión de posición ante Dios y la cuestión de posesión ante Dios. ¿Sí? Lo que sucede instantáneamente y lo que sucede gradualmente. La segunda cosa, no solamente que somos seres complejos, pero si a eso le agregamos el darnos el lujo de no saber hacia dónde va esto. Sí, porque ese es el destino. Esto es lo que yo argumentaría que es la predestinación. La predestinación es simplemente el prefijo pre, que implica antes de el destino. Predestinación es simplemente que aquellos que fuimos literalmente dados al Hijo por el Padre antes de la fundación del mundo, parte de ese regalo que el Padre hace al Hijo, de aquellos que van a ser salvos, es que el Padre, porque Él tiene autoridad suprema sobre todo, Él gobierna sobre todo, Él determina no solamente quién va a ser salvo, cómo va a ser salvo, pero el propósito de ser salvo. ¿Y el propósito cuál es? Enfrente de nosotros. El propósito de ser salvo es una persona. Entonces no es el pensar mejor, es la mente de Cristo activada en nosotros. Las emociones de Cristo, emociones. Hablando de emociones, sí, todos batallamos con las emociones, ¿no es cierto? Tenemos días buenos, días malos, tenemos el problema de enfermedades mentales hoy en día, la depresión es, estamos hablando de cosas complejas, vean tantito. En medio de la complejidad, en medio de las cosas que son profundas y difíciles de entender, donde a veces se necesita medicamento, a veces se necesita terapias, yo no creo que es uno u otro, yo pienso que es los dos, es entender la palabra del Señor y usar lo que Dios ha creado en cuestión de entrenamientos, de medicamentos, de doctores, de ciencia, de avance, de consejería, de cursos, de, en fin, todo lo que podamos hacer con el propósito de ¿qué? Este es el propósito. De tal manera que esa responsabilidad personal nos lleva a una responsabilidad corporal que trágicamente es lo que esta gente había olvidado. Para el cristiano en el siglo XXI, después de todo lo que hemos hablado, estamos a miles de años después del libro de Amós, estamos a miles de años después del Nuevo Testamento, estamos a miles de años de que Cristo ya vino y todo lo que hemos hablado. Vean tantito. La razón que me he aventado casi 40 minutos hablando de esto es porque en un día como este, en esta generación, en esta época, asumiendo que lo que está pasando en el año 2020 no es cuestión de suerte, ni de destino, ni de accidente, ni que los planetas o el horóscopo se alinearon. Lo que está pasando en el siglo XX está sucediendo bajo el control del Dios de la Biblia. No estoy implicando que Dios aprueba todo lo que sucede o lo que ha sucedido en este año 2020. Simplemente estoy diciendo, una vez más, que Dios no está paniqueando, Dios no está tratando de figurar qué hacer con nuestras vidas. Todo lo que estoy diciendo es que si la iglesia de Cristo va a retomar la conversación de lo que es el Evangelio, va a introducir el Evangelio, si la iglesia va a modelar el Evangelio, el cristiano, cada uno de nosotros que hemos experimentado la regeneración de nuestra alma, que hemos entendido y experimentado la doble transacción, pecado, justicia, dada, recibida, si esa es nuestra caridad, si esta noche tú puedes confesar abiertamente que Jesucristo es el Señor, la razón que tú has sido salvo, la razón que esta noche puedes ser salvo es para la salud de la iglesia. Esa es la razón. Para la esposa, para la novia de Cristo. Y yo sé que en este momento, cuando digo iglesia, esa palabra tiene mucho historial. Algún historial es complejo, difícil. Algún historial es de que antes iba a la iglesia, mi abuela me llevaba a la iglesia, nunca he ido a una iglesia, la verdad es que no quiero saber de iglesia. Estoy hablando de cristianos, esa es la historia de muchos, ¿no es cierto? Espérame tantito. Estamos hablando de la iglesia real, no de la iglesia ideal. Estamos hablando, por eso dije hace un momento, que esto que está aquí se vive y se expresa y se experimenta a través de la obra del Espíritu Santo. Amar, fortalecer la salud de la iglesia es la obra exclusiva del Espíritu Santo. ¿A través de quién? A través de personas como tú y yo. Esta es la invitación de esto, y por eso es que quiero que leamos capítulos 1 y 2, porque el problema en Amós va a ser este. Esto que acabo de explicar en Amós va a ser ignorado, en fin, es un caos, como lo es hoy en día, si somos honestos. Y aquí es donde empieza el caos. El caos inicia
basado en Lucas capítulo 12, versículo 48, que vamos a decir, ¿verdad? Al que mucho se le dio, mucho se le pide, al que mucho se le confió, mucho se le va a demandar. El tiempo ha llegado en Amós. El tiempo ha llegado para el reino del norte, que el Dios de la Biblia, que depositó mucho en ellos, viene a demandar. Y cuando Dios empieza a demandar a través de los profetas, el problema de la demanda, el problema del ejercer la soberanía absoluta de Dios a través de un juicio, trágicamente el pueblo de Dios empieza a procesar el juicio de Dios como injusticia de Dios. Y encontramos una generación que aun cuando los profetas predican el mensaje de reconciliación, el mensaje de restauración, el pueblo de Dios va a hacer caso omiso, van a ser duros de cerviz, van a jactarse, van a simplemente desobedecer. Y menciono todo esto porque si hubiéramos podido anticipar la pandemia y ahorita fuera enero, y de alguna manera hubiéramos tenido una revelación donde dijéramos, en marzo la cosa va a cambiar para ustedes. Y ni se lo imaginan cómo va a cambiar. Si pudiéramos hacer eso, esta sería mi invitación. Si ahorita fuera enero del 2020, esta sería mi invitación. Eso es lo que yo te diría si fuera enero. Como no es enero y estamos casi a mediados de octubre, como quiera te voy a decir lo mismo, porque es el mismo mensaje, nada más que en enero hubiera sido mucho mejor abrazar lo que estoy por decir. Pero eso es lo que me hubiera encantado ver a la iglesia de nosotros abrazar. Que la gracia de Dios es voluntaria. Que Dios no le debe absolutamente nada a nadie, cristianos y no cristianos. Y digo gracia porque es obvio que la gracia no solamente proviene de Dios. El ser humano tiene la habilidad de proveer gracia, de dar gracia. Un juez lo puede hacer, no sé si les ha pasado, pero en Estados Unidos, cuando a veces te para un policía y te para un oficial porque vas a alta velocidad, da la impresión que gracia sería que te parara y que te pidiera tu licencia, tal vez tu seguro de carro, y en lugar de darte una infracción te diera nada más una advertencia, lo cual implica que no hay consecuencias. Uno puede decir que eso es gracia. Yo tengo la impresión que gracia sería si el oficial en un día de frío con lluvia y a lo mejor con un poquito de nieve, él anda en una moto, el oficial que te paró, anda en una moto donde anda a la intemperie, tú andas en un carro. Pero cuando te para, él se da cuenta que uno de tus vidrios, o tal vez el vidrio tuyo del chofer, no sube, porque está roto tu vidrio, entonces te entran en el agua y eso. Gracia para mí sería no solamente que el oficial cuando te paró te dio una advertencia en lugar de una infracción, pero yo diría que es el oficial que se quita su chamarra y él estando en la moto, no solamente no te dio la infracción, pero te dio su chamarra para que tú te protegieras. Yo entiendo que eso es gracia, pero ven lo que voy a decir. Una característica de la gracia, porque si yo iba a alta velocidad, yo merezco la infracción. Él voluntariamente me da una advertencia y voluntariamente me entrega su chamarra. Sería ironía y sería locura si yo le exigiera que me diera una advertencia sabiendo que iba a alta velocidad o le exigiera que me diera su chamarra. Ese concepto que acabo de explicar, que suena lógico y que espero que estén de acuerdo en cuestión de voluntaria, es bien difícil de abrazarlo cuando es octubre en lugar de enero y estás en medio de la pandemia. Porque en medio de la pandemia, cuando todo está caótico y la situación se ve bien difícil, típicamente esta palabra nosotros automáticamente la empezamos a mover en esta lista hasta que llegamos al punto en el cual la demandamos. Sobre todo cuando estás en medio del juicio, cuando estás en medio de la situación, cuando estás en medio... Y cuando hablo de juicio, vamos a descubrir ahorita que juicio no es tanto el Dios que se goce en traer, en llamarnos a Lucas 12:48, a exigirnos o a pedirnos lo mucho que nos dio. Cuando hablamos de juicio, y esto lo vemos a través de toda la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, es de que mucho del juicio del pueblo de Dios, mucho, si no es que todo, la mayoría del juicio, fue juicio que el pueblo se dio a sí mismo o se creó a sí mismo. ¿Por qué? Porque no hizo caso de Lucas 12:48. Porque pensó que si yo soy receptor de la salvación de Dios, si yo soy destinatario de su misericordia, es porque Dios no lo hizo voluntariamente, es porque Dios me la debe. Es porque observa todo lo que he hecho, o sea, observa de quién soy hijo, observa los logros que tengo, observa los años que tengo en el ministerio. O sea, ¿cómo es posible que esto me pase a mí? Y si somos honestos, esa mentalidad que creo que todos la tenemos, el pueblo de Dios la va a tener aquí, eventualmente, porque la vida está integrada, empieza a fluir en cómo nos tratamos unos a nosotros. Entonces,
Imagínense cuántos problemas nos ahorraríamos en este momento si nos tratáramos con esto como algo voluntario en lugar de demandarlo. Si en el matrimonio dejáramos de exigirnos y de esperar o de recordarnos las cosas que nos debemos, que si a nivel de iglesia, que si a nivel de gobierno, que si a nivel de sociedad nos tratáramos y entendiéramos esos principios que emanan de Dios y que se ejercen en medio de nosotros. Por eso es que acabo de decir que la salvación es para la salud de la iglesia. Somos destinatarios de la gracia de Dios. Por gracia sois, ¿qué cosa? Salvos. Y no de vosotros. Es a través de la fe, no de vosotros. Y cuando dice que no es de vosotros, es porque Dios salvó tu alma voluntariamente. Así como escogió a Abraham voluntariamente, escogió a su familia voluntariamente, en medio de la esterilidad, escogió a una nación voluntariamente, ha escogido tu alma voluntariamente. Vean lo que estoy diciendo. Es simplemente que esa gracia que estamos describiendo aquí se ha hecho carne. Esa gracia caminó entre nosotros. Esa gracia es Cristo Jesús. Entonces, esa entrega, ese entregarse a nosotros, ese darse a nosotros, es para nosotros dar cuenta, administrarlo, compartirlo. Le llamamos evangelismo y discipulado. Es de que hablamos de responsabilidad personal, que es lo que acabas de decir, y la responsabilidad produce responsabilidad corporativa, o corporal, perdón. Responsabilidad personal es a nivel corporal, porque expliqué hace rato, y qué bueno que mencionaste esto, hermano, porque hice que me acordara de algo. Mencioné hace rato que esto es para la iglesia, ¿verdad? Esto no es para... ya aquí estoy asumiendo que la persona ya fue salva, porque ya hablamos qué es la salvación y ya hablamos de cómo se lleva la salvación. Ahora el punto es más, ¿por qué somos salvos? Esta experiencia del por qué y del cómo, específicamente el por qué, es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Entonces, el ejemplo que acabas de dar de hablar con una persona y 5 minutos... y te das cuenta que el Señor, su Espíritu, está creando esa cita divina. De alguna manera el Espíritu está creando, porque sucede eso, obviamente. Y aparte porque vivimos con esa intencionalidad de responsabilidad personal. No solamente es la obra del Espíritu Santo quien lleva eso a cabo y usa a la persona que vive una vida de servicio, similitud a Cristo, para compartir el Evangelio. Pero de igual importancia o de suma importancia que es la obra intercesora, mediadora de su Espíritu para vivir en este aspecto. Esta tarea que estamos hablando aquí, y eso es importante, por favor no pierdan esto, esta tarea es una tarea que requiere una vida corporal, una vida, por eso hablar de evangelismo, hablar de discipulado, que es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? O sea, es la razón por qué somos salvos. Si ustedes observan Mateo capítulo 16, después de que el apóstol Pedro hace la confesión que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es ahí donde creemos que es el nacimiento de la iglesia. Muchos dicen que el nacimiento de la iglesia es en el aposento alto, la noche que Cristo fue entregado, cuando la cuestión del pacto, ¿verdad? De este nuevo pacto, que este pan representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre. Muchos piensan que ese es el nacimiento de la iglesia. Muchos argumentan que es Mateo 16, porque en Mateo capítulo 16, cuando Pedro hace la confesión, es donde Cristo dice: porque no te lo confesó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y bajo esta afirmación que dice, yo edificaré, y aquí está el punto, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? No contra el cristiano, es contra ella. El ella es la iglesia. Entonces, las llaves del reino, que las llaves del reino es el evangelio, o sea, es Cristo mismo entregándose, ¿sí? El apóstol Pablo dice en Efesios que es que él mismo la santificó y la purificó a través del lavamiento. ¿Recuerdan eso? Para presentársela a sí mismo. ¿Qué dice? Una iglesia gloriosa y sin mancha. Está hablando de su obra, de Cristo mismo haciendo esta obra. Entonces, cuando hablamos de las llaves del reino, que es la autoridad que la iglesia tiene de desatar a los cautivos, es la autoridad que tenemos. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. La iglesia tiene la autoridad. Voy a describir lo que es autoridad. La autoridad que tenemos en medio de una pandemia, a través de la persona de Cristo, a través del Evangelio, es de vivir una vida de servicio. Eso es autoridad. Autoridad es Filipenses capítulo 2. Pablo describiendo la mente de Cristo, dice: sean ustedes o obtengan o adopten la mente de Cristo, que no consideró, estando en la misma forma de Dios, no escatimó
como algo a qué aferrarse, sino que empieza a describir esa vida de servicio. Entonces, autoridad para mí como esposo, autoridad como varón, autoridad como líder, autoridad como pastor, es una vida de ¿qué? No tanto de conocimiento, no tanto de estudios teológicos, no tanto de mis disciplinas espirituales, de las horas que paso en oración o lectura de la Biblia. Todo es importante y es básico, pero esas son cosas que me ayudan a llevar al punto de autoridad. El punto de autoridad es una iglesia en una experiencia corporal donde vivimos una vida de servicio, donde por eso, y otra vez esto va a sonar un poquito como que estoy siendo oportunista para hablar del diezmo, pero yo por eso argumentaría que el diezmo es una de las maneras más elementales y tangibles, porque muchas de las veces estas cuestiones espirituales no son tangibles, son cosas que entendemos en concepto, en teología, o las sentimos, pero es como cuando un matrimonio de repente hay desamor y dices tú, es que nunca lo vi venir porque siempre se veía toda la cosa bien en el hogar y de repente me sale con que ya no me ama o se enamoró de alguien más porque tangiblemente no se veía. Pero en cuestión del diezmo es una de las maneras más tangibles de demostrar que vivimos para alguien más, porque la iglesia existe ¿para quién? Existe para expandir precisamente a través de las llaves del reino y literalmente traer libertad a los cautivos. Liberar a un mundo que no sabe que está perdido. A un mundo que vive en tinieblas que, como dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1 versículos 4 o 5, que dice que la luz caminó entre nosotros y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que está diciendo es que la vida, es lo que está diciendo, la vida por primera vez, la vida en su esplendor, la vida en su totalidad, caminó enfrente de nosotros, hablando de Cristo. Y nosotros, que siempre le hemos llamado vida a la muerte, cuando vimos la vida no la reconocimos, porque simplemente nunca habíamos visto la vida, porque nosotros siempre hemos pensado que la vida es la muerte, porque estando muertos espiritualmente pensamos que estamos vivos. O sea, la persona que no tiene a Cristo no sabe que no necesita a Cristo. Por eso es que digo que el Espíritu Santo tiene que obrar antes a nivel espíritu, a nivel conexión del alma, regenera el alma para que entonces tenga la habilidad de reconocer y decir, ok, yo necesito esa salvación. Pero si el espíritu no obra, si la persona del espíritu no actúa en la vida de la persona, no tiene la habilidad de reconocer esto. Todo eso lo menciono una vez más porque esta es una experiencia colectiva. Es una experiencia en la cual, usando la cuestión del diezmo, es que el diezmo es una manera de demostrar a mí mismo, de demostrar al mundo. Vean lo que estoy por decir, porque pastores, esto les va a encantar. Pastores, les va a encantar lo que voy a decir. Porque hablar del diezmo es como echarle sal a la comida. Es poquito, ahí de vez en cuando, no mucho, porque no te la puedes comer. Pero escuchen lo que voy a decir. En cuestión del diezmo, el reto para el cristiano, y estoy hablando de esto como cristiano, ¿verdad? No es diezmar. El diezmar es lo mínimo que podemos hacer, ¿sí? El diezmo no es tanto que tengo que diezmar, es que puedo diezmar. Porque si puedo diezmar es porque tengo un ingreso, ¿verdad? O sea, pónganse a pensar. Ok, el punto es este. Sueñen conmigo con una generación de hombres y mujeres, de jóvenes, de niños, a temprana edad, discipulados, a través de este evangelio, a través de entender este principio de gracia, que por gracia recibimos, gracia hemos dado, que en cuestión del diezmo, la gracia de Dios no es solamente que nos permite, en este caso, simplemente traer, no dar, porque el diezmo no lo damos, lo traemos, porque no es de nosotros, es traerlo. Pero gracia para mí es que el Dios del universo, que es Señor de todo, me da el privilegio de administrar 90%. Eso es gracia. Gracia no es diezmar, porque otra vez diezmar para mí es lo no negociable, es donde empieza la conversación. Pero yo administrar el 90% de mi ingreso, wow. Porque fácil el Señor pudo haber dicho, hey, vamos a hacerlo a la inversa. Vas a diezmar el 90 y tú administras 10. Estaría bien difícil, ¿no es cierto? Pero en este caso, administrar el 90%. Entonces, piensen en lo que estaba haciendo ahorita, hermano, en ese evangelismo personal, corporal, donde el apóstol Pedro, hablando de las esposas que están casadas con esposos no cristianos, esposas cristianas con no cristianos, él habla en Primera de Pedro acerca de que con su testimonio, ¿no es cierto? Entonces, para mí eso es testimonio. Porque si yo administrativamente o financieramente, en cuestión de recursos, y sobre todo en una pandemia, cuando la cosa está bien tensa en cuestión económica, si yo no puedo practicar lo básico de una vida de servicio a través de los recursos, a través de lo tangible, es bien difícil que estos principios se trasladen en un aspecto teológico o doctrinal. Ok, todo eso para avanzar rápidamente.
Capítulo 1 de Amós. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel. Otra vez, Israel, hablando acerca de, en este caso, de la nación del norte. Acuérdense que son dos, que la nación se va a dividir, las 12 tribus se dividen. Si recuerdan la gráfica que les puse la semana pasada, después de la monarquía unida, el paréntesis, estaba Samuel afuera del paréntesis, como el sacerdote, como el profeta de esta generación, y empieza el primer rey, que es, en este caso, Saúl, David y Salomón. Tres, una S, una D y una S en el paréntesis. Después de Salomón se hacen 2 líneas porque se divide. Entonces cuando dice Israel está hablando de la nación del norte, porque así se le llama a la del norte, Israel. A la del sur se le llama Judá. Y dice, 2 años antes del terremoto, aparentemente hubo un terremoto en este tiempo, históricamente hablando, cuando Usías era rey ¿de dónde? Del reino del sur, de Judá, reino del sur. Y Jeroboam, hijo de Joás, era el rey del reino del norte. Entonces está dando un punto de referencia histórico donde históricamente están estos 2 reyes, Usías y en este caso Jeroboam. Están ahí. Versículo 2. Amós dijo, lo que dice Amós, ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados. Otra vez, escuchen el lenguaje. Esto no es figurativo, esto es literal. Viene desolación sobre la tierra. Y se seca la cumbre del Carmelo. Empieza a traer juicio sobre ¿quién? Las naciones vecinas. Entonces, del reino del norte, sus naciones vecinas. Así dice el Señor, porque los delitos de Damasco han llegado a su colmo, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Yo enviaré fuego contra el palacio de Hazael, que consumirá las fortalezas de Ben-Hadad. Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco, destruiré al que reina en el valle de Avén, y al que empuña el cetro de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria, otra vez los sirios, ¿verdad? Estamos hablando del reino del norte, que son los que van a ser usados para traer desolación sobre... Siria es uno de los imperios, es una de las naciones poderosas. Eventualmente son los asirios, pero Siria será desterrado a Quir, dice el Señor. Así dice el Señor, los delitos de Gaza han llegado a su... Está mencionando todas estas naciones, ¿verdad? Entonces, imagínense donde está viendo otra vez el reino del norte, las 10 tribus del norte. Imagínense que están viendo toda esta profecía, escuchándola, están viendo en Twitter, están viendo en Instagram cómo están siguiendo a Amós, y está literalmente enlistando en Facebook todo lo que viene de todas estas naciones, y ellos están emocionando, están contentos porque estos son enemigos de ellos. Entonces es escuchar de parte del profeta de Dios cómo va a castigar a los enemigos. En fin, no revocaré su castigo porque desterraron las poblaciones enteras para venderlas a Edom. Yo enviaré fuego contra los muros de Gaza, que consumirá sus fortalezas. Todo eso se va a cumplir eventualmente. Destruiré al que reina en Asdod y al que empuña el cetro en Ascalón. Volveré a mi mano contra Ecrón y perecerá hasta el último de los filisteos, dice el Señor omnipotente. Así dice el Señor, versículo 9. Los delitos de Tiro han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque, escuchen esto, esta es la razón, le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos, olvidando así una alianza entre hermanos. Yo enviaré fuego contra los muros de Tiro, que consumirá sus fortalezas. Así dice el Señor. Y otra vez, el reino del norte, los 10 tribus súper contentos, haciendo un montón de likes, haciendo que todo esto que están poniendo en los medios sociales de Amós está yéndose a todos lados en los medios sociales. Los delitos de Edom han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque sin mostrar ninguna compasión persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. Yo, dice el Señor, enviaré fuego contra Temán, que consumirá las fortalezas de Bosra. Así dice el Señor, los delitos de Amón han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque a fin de extender sus fronteras a las mujeres encinta de la región de Galaad, les abrieron el vientre. Todo esto es literal, no es figurativo, ¿verdad? No es figurado. Yo prenderé fuego a los muros de Rabá, que consumirá sus fortalezas entre gritos de guerra en el día de la batalla y en el rugir de la tormenta en un día de tempestad. Su rey, aquí termina, su rey marchará al destierro. Será desterrado junto con sus oficiales. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor. Esa es la referencia, este es el nombre que está hablando de ese nombre personal de Dios. En el capítulo número 2 continúa todo esto y por favor, escuchen lo que voy a decir. Terminamos esta introducción antes que leyéramos el capítulo 1 con la cuestión de gracia, porque de aquí en adelante es juicio. No solamente sobre las naciones vecinas, ahorita continúa la fiesta del juicio, pero ven lo que voy a decir. El juicio de Dios, la justicia de Dios, la disciplina de Dios,
las advertencias de Dios ejecutadas o llevadas a cabo emanan de su gracia. Lucas 12:48. Al que mucho se le dio, mucho se le demandó. Al que mucho se le confió, mucho se le... En otras palabras, el hecho de que estés atravesando, en este caso estas naciones, toda esta situación, estas tragedias, este juicio, no implica que Dios es injusto, porque eso es lo que hoy en día muchos cristianos pensamos. Que cuando sucede una tragedia, cuando sucede lo irreversible, lo nunca antes pensado, Dios es injusto. Dios nunca es injusto, porque otra vez emana de su gracia. Y la pregunta es, ¿cómo hablar de la gracia de Dios cuando estoy padeciendo lo que estoy padeciendo? ¿Cómo hablar de la gracia de Dios cuando estoy viviendo lo que estoy viviendo? Una vez más, aquí es donde entra, y aquí es donde la conversación, entramos a esa parte, a cierta manera, donde hay misterio y donde... Puedo dar muchos ejemplos, pero uno de ellos es Job, donde Dios le dice a Job que literalmente él no tiene ninguna obligación de revelarle el porqué de las cosas. Y otra vez, eso suena un poquito tangente, suena un poquito difícil de procesar, sobre todo cuando estás en medio de la desolación, en medio de lo nunca antes pensado. Y todo lo que estoy mencionando aquí es que cuando iniciamos esta noche hablamos de la autoridad que todos tenemos, gobiernos, escuelas, maestros, padres, abuelos, iglesias, presidentes, todos tenemos autoridad en diferentes niveles, pero existe la autoridad suprema. Entonces, por favor, aquí está un principio, vean lo que estoy por decir. Si esto es verdad y Dios, como ser supremo, Él siempre ha funcionado a través de jerarquías. Él siempre ha funcionado a través de estructuras. La misma Trinidad ilustra esto, porque el Dios trino, que son 3 personas en un solo Dios, hay cierta jerarquía en función. Cristo dijo como segunda persona de la Trinidad que Él hace lo que el Padre le manda hacer, que Él solamente habla las palabras del Padre. Entendemos en la Biblia que es el Espíritu, dice Cristo, que dará testimonio ¿de quién? De mí. Que el Espíritu les va a revelar a ustedes cuando yo no esté aquí. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que dentro de la Trinidad hay jerarquía en función. Esa función de primera persona de la Trinidad, segunda persona de la Trinidad, tercera persona de la Trinidad, no altera, vean lo que estoy diciendo, no altera el hecho de la esencia de cada persona. Entonces, ¿Cristo es parcialmente Dios o es 100% Dios? Exacto, es 100% Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios. Lo que estoy diciendo es simplemente, y aquí hay misterio también, es la cuestión de cómo Dios siempre funciona a través de estructuras. Entonces, en el caso de Efesios capítulo 6, cuando habla acerca de los hijos, someteos a vuestros padres para que puedan recibir o tengan esa promesa de larga vida en la tierra. Esta cuestión de sujeción a los padres es bajo la estructura en la que Dios va a usar. En Efesios capítulo 4 encontramos cómo Él llamó a apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, y empieza a hablar acerca de cómo ha escogido, ha dotado, ha llamado. ¿Para qué? Para llevar a la iglesia, para capacitar a los santos para lo del ministerio. Todo lo que estoy mencionando aquí simplemente es que esta estructura, ¿sí?, que Dios ha establecido, véame tantito, ese es el punto. Aun cuando son principios divinos, las estructuras, la manera en que Dios ha operado y opera y modela a Él esa estructura, en el momento en el cual hombres y mujeres somos involucrados, esa estructura empieza a ser imperfecta y disfuncional. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es de que, y esto no va a alentar a muchos, y esto es difícil de decirlo, pero esto es lo que la Biblia enseña, de que aun cuando es necesario tener esas estructuras, y un niño necesita padres, una esposa y un esposo se necesitan mutuamente, una iglesia necesita líderes, un gobierno necesita el sistema de protección, de policías, función militar. Vean tantito, todo sistema es corrupto y es limitado. Entonces, justicia completa, perfecta, no existe en este mundo y no va a existir hasta que Cristo venga. Entonces, no estoy justificando los abusos, no estoy justificando la disfuncionalidad, no estoy justificando la corrupción que hay, pero todo lo que estoy diciendo, y otra vez, no entiendo la complejidad de esto, pero si yo entiendo que los gobiernos por naturaleza van a ser imperfectos o corruptos, como es en el hogar un padre, una madre, no somos perfectos, ¿verdad? Un pastor no es perfecto, siempre va a haber desavenencias. Vean lo que estoy diciendo. Esas desavenencias no implican que no debe de haber policías o militares o padres o pastores. Todo lo que estoy diciendo es de que aparentemente, en el caso, hablé al principio o hace rato de cómo en Mateo 16 la iglesia recibe las llaves del reino.
encontramos en Romanos capítulo 13 que el gobierno es comisionado o es ordenado. Cuando hablamos de ordenación al ministerio, yo pienso que la ordenación de un candidato a la presidencia o algún político están ordenados para llevar a cabo el ministerio que Dios entrega en Romanos capítulo 13, que es el salvaguardar, el cuidar, el proteger la santidad de la vida, la calidad de vida de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, ambas entidades, iglesia como Estado, como gobierno, fueron instituidos, creados por Dios y para Dios. El problema es cuando ambos, iglesias y gobierno, empezamos a hacer esa autoridad en un contexto de autonomía. Y el resto de la historia lo conocemos. Entonces ahí es donde yo recuerdo, ahí es donde yo traigo o retomo la conversación de que aun cuando hay y existe liderazgo corrupto, que somos todos tenemos liderazgo corrupto, es necesario que sea ejercido eso, porque en nuestras debilidades, en nuestra fragmentación, en nuestros impedimentos y limitaciones, es ahí donde se perfecciona el Dios de la Biblia. Por eso es que regreso a lo que hemos estado hablando, de que en el caso que estamos por leer, que el capítulo 2, donde él va a empezar a traer juicios sobre el reino del sur, Amós, sobre el reino del sur, que es el pueblo de Dios. Capítulo 1 no era el pueblo de Dios, son las naciones circunvecinas, ¿verdad? Y Dios es soberano sobre todo. No nada más el pueblo de Dios, él gobierna por encima de todo. Y en el día final, el juicio de Dios será sobre vivos y muertos, sobre cristianos y no cristianos. Entonces, en el capítulo 2, que él ejerce ahora juicio sobre su pueblo, empezando con el del sur, y después se va a arrancar con los del norte. La diferencia que vamos a encontrar ahorita es que ese juicio del capítulo 1 que acabamos de leer es para destrucción. El juicio para el no cristiano, el juicio para los que no conocen el temor de Dios, el amor de Dios. Por eso es que enfatizamos que hoy es el día de salvación. Por eso es que enfatizamos que entreguemos nuestra vida a Cristo. Porque lo que vamos a encontrar de juicio en el capítulo 2 hasta el capítulo 6 de Amós, que es sobre el pueblo de Dios, es para refinarlo, es para, dentro de los sistemas imperfectos, va a usar Dios este juicio para atraerlo o traerlo a sí mismo otra vez. No sé si estamos captando eso. Entonces, esto es importante porque, una vez más, al no cristiano es destrucción, al cristiano es para regresar a sí mismo. Lo difícil de lo que acabo de decir, y estamos por leerlo, es de que en la cuestión del cristiano, en regresar al Señor o venir al Señor una vez más, va a haber consecuencias de eso. En otras palabras, no es nada más borrón y cuenta nueva. No sé si captamos eso, porque muchos convenencieramente agarramos que es primera de Juan 1.9, 1.7, si confesad vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, en otras palabras, empezamos a tomar esos pasajes asumiendo que Dios nos debe perdón, pero eso no es cierto. O sea, una vez Él no nos debe nada. Dios es un Dios que en su misericordia nos perdona, pero dos cosas aquí rápidamente. El perdón, hemos dicho anteriormente esto, el perdón no es algo que hacemos, es algo que nos sucede. Es algo que Dios opera y literalmente trae a sus hijos a regresar o retomar, pero una vez más, ese retorno hacia Dios involucra consecuencias. No sé si eso está claro. Consecuencias. Hay consecuencias de ello. Entonces, es el Espíritu Santo que en la vida del cristiano le da la habilidad de regresar al Señor. Pienso en la historia del hijo pródigo. En la historia del el hijo pródigo, literalmente, él no se arrepintió. Literalmente lo que le sucedió a él es que le sucedió el arrepentimiento, el Espíritu de Dios interviene en él y entonces lo confiesa. Entonces, por favor, escúchenme esto porque esto no quiero que sea confuso. No quiero que escuchen de mí que estoy diciendo que perdemos la habilidad de decidir. Es simplemente que, una vez más, en cuestión de salvación, como en cuestión de reconciliación con Dios como salvos, no es algo que hacemos, es algo que nos sucede. ¿Sí está claro eso? Una vez más, el arrepentimiento para el cristiano no es algo que hace, es algo que le sucede. ¿Cómo sé eso? Bueno, precisamente esto que está aquí y lo que estamos por leer con el 2, 3, 4, 5 y 6, a mí me encantaría que después de que ven el juicio de Dios en el capítulo 1 sobre las naciones, a mí me encantaría que el pueblo de Dios haya dicho, esto va en serio. El Dios que adoramos realmente es un Dios que está ejerciendo. No, este pueblo de Dios vieron el juicio de Dios sobre las naciones vecinas y conforme veían a Dios obrar lo que había prometido que iba a hacer, ¿saben qué hacían ellos? Ellos lo usaban como motivo para alimentar su exclusividad, su VIP. Se creían intocables, donde se jactaban de lo que ellos
Se jactaban por el que era la típica actitud de que yo tengo que estar bien porque no soy como él o como ella. Entonces, trágicamente no va a haber esa humildad, ese quebrantamiento, y el Señor, una vez más, como el pueblo no se arrepintió y no se va a arrepentir, y casi le estoy dando el final de la película, lo que el Señor va a hacer, vean esto, por eso es que digo que el arrepentimiento no es algo que hacemos, es algo que nos sucede. El concepto del remanente, el concepto de que al principio de la historia del Éxodo, el Señor entrega en el capítulo 20 los mandamientos, cuando en el capítulo 19 les dijo, antes de los mandamientos, le dijo, ustedes serán una nación de sacerdotes para mí. Todavía no obedecían absolutamente nada, todavía no calificaban para ser el pueblo de Dios, y Él establece que por gracia, por misericordia, tú vas a ser una generación de sacerdotes. Vean lo que estoy por decir. Esa declaración de Éxodo capítulo 19, versículo 6 creo que es. La declaración de Pedro en 1 de Pedro 2:9, vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. La declaración de Apocalipsis 1:6, que habla exactamente de lo mismo, vean lo que estoy por decir, no es para VIP, no es para que entre bautistas lo agarremos para practicar y ejercer lo que es el sacerdocio de los creyentes. Yo creo que está involucrado el sacerdocio de los creyentes, pero el sacerdocio de los creyentes es precisamente que ustedes serán una nación de sacerdotes para mí, para evangelizar al mundo, para que lleven mi mensaje y literalmente se entreguen a las naciones llevando el evangelio. Trágicamente el pueblo de Israel va a tomar ese principio y lo usa exactamente en dirección opuesta, donde ellos piensan que son el pueblo elegido por Dios, y sí lo son, pero la elección es para elegir a otros, ¿no es cierto? Soy salvo para que otros sean salvos. Entonces, todo esto lo menciono porque, otra vez, en Éxodo capítulo 20, primer mandamiento, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Moisés, cuando él baja, después de recibir esta revelación, estos mandamientos, lo primero que encuentra es un pueblo que hace, ¿qué cosa? La idolatría. Vean lo que puedo por decir. En ese momento el Señor dice, Moisés, hazte para un lado y literalmente destruyo a toda esta generación que se cree históricamente que eran 2.7 millones de personas, es lo que se cree que salió de Egipto, historiadores dicen eso, 2.7 millones de personas es un montón de gente, y Dios le dice a Moisés, hazte para un lado porque merecen mi juicio basado en mi misericordia. Por misericordia los saqué de Egipto. Por misericordia en el capítulo 19 dije que ustedes iban a ser una nación de sacerdotes. Y lo primero que hacen es que toman mi misericordia y la empiezan a usar, la empiezan a ver como que si yo les debo a ustedes misericordia. Y empiezan a vivir en desobediencia. Hazte para un lado, voy a desaparecer esta generación, y le dice el Señor a Moisés, de ti levanto una generación nueva. Y Moisés dice, no, por favor, no los mates porque nos vamos a convertir, te vas a convertir en la burla de las naciones, el testimonio y todo eso. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor llama a una sesión de negocios entre la Trinidad, eso no es cierto, esto lo estoy inventando, una sesión de negocios, hacen las cuentas matemáticamente y dicen, ok, 2.7 millones de personas, ¿cuánto nos lleva para que mueran 2.7 millones de personas? Hay que matar aproximadamente 15,000 personas por día para que esta generación muera, y literalmente se va a llevar 40 años de dar vuelta en el desierto simplemente para que se muera esa generación. ¿Qué estoy diciendo? Observen lo que estoy diciendo. El juicio de Dios, esa generación muere. Gracia, misericordia, es que los hijos entran a la tierra prometida. Entonces, quiero que comparemos este principio porque trágicamente aquí es donde vemos a esa generación que estamos por leer, que no van a doblar su cerviz, que no van a buscar al Señor. Trágicamente. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, si esta noche tú necesitas arrepentirte, mi oración no es simplemente que te sientas mal, mi oración no es simplemente que sientas convicción, mi oración es que literalmente como cristianos le digamos al Señor, Señor, dame la habilidad de arrepentirme, dame la habilidad de reconocer que a lo mejor parte de mi osadía, de mi negligencia, de mi pecado como cristiano, es que si soy honesto, he funcionado como que si tú me debieras gracia. He actuado como que si realmente yo merecía ser salvo. ¿Cómo lo sé eso? Por lo que dijo ahorita mi hermano hace rato, porque no estamos compartiendo el evangelio. Porque trágicamente el evangelismo lo vemos como para los expertos, para los que aquellos... Evangelismo es cuando vamos a otro país a hacer una obra misionera, o cuando vamos a plantar una iglesia, cuando realmente tiene que ser el ADN de nosotros. Capítulo 2, rápidamente. Así dice el Señor, los delitos de Moab han llegado a su colmo. O sea... no sé si esta palabra es común, pero es una palabra hasta cierta manera ofensiva, pero suena como diciendo el Señor, me han hastiado, o sea, ha llegado al punto donde no más. Por tanto, porque han llegado al colmo, no revocaré su castigo.
O sea, es inevitable, viene el juicio, ¿sí? Porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a ceniza. Yo enviaré fuego sobre Moab, que consumirá las fortalezas de Keriot, y morirá Moab en medio del estrépito de gritos de guerra y toques de trompeta. Viene desolación. Destruiré al gobernante en medio de su pueblo, y junto con él mataré a todos sus oficiales, dice el Señor. Entre paréntesis, tengo que hacer un comentario aquí rápidamente. Este tipo de lecturas, y sobre todo leer el libro de Josué, cuando hablamos acerca de la Guerra Santa, cómo Josué es mandado y aniquilar todas las personas y básicamente matar todo ser viviente en esos pueblos cuando estaban conquistando la tierra prometida. Típicamente el ateísmo usa este tipo de literatura para decir: ¿qué clase de Dios es este? Es un bárbaro. O sea, ¿cómo es posible que hable de genocidios y todo tipo de cosas? Es obvio que ese tipo de conversaciones vienen otra vez de un contexto en el cual asume que Dios nos debe, ¿qué cosa? Gracia. Entonces, el punto de Amós, y otra vez, si algo se puede llevar esta noche, es que el juicio de Dios, la disciplina de Dios, emana de su misericordia. Porque el que mucho se le dio, mucho se le demandará. El que mucho se le confió, mucho se le, otra vez, se va a esperar de él. Entonces, es el entender de que lo que está describiendo aquí es simplemente que tomaron la misericordia de Dios, la abusaron, tomaron la salvación de Dios, pensaron que ellos eran los que la merecían, y como resultado es esto. Así dice el Señor: los delitos de Judá. Aquí está el juicio sobre el reino del sur. Delitos de Judá han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, o sea, se creyeron sus propias mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron, ¿qué cosa? En otras palabras, otra vez, lo que hicieron cuando habla acerca de rechazar la ley del Señor y no obedecer sus preceptos, es el tipo de cristiano, es la iglesia hoy en día, hablar en este tiempo con el pueblo de Dios, que convenencieramente somos salvos, pero convenencieramente ignoramos, se nos olvida o no nos importa la razón para la que fuimos salvos. Voy a decirlo una vez más: la salvación del cristiano es para obedecer la ley. Somos salvos para obedecer la Biblia. El problema, y aquí es donde regreso a la iglesia hoy en día, el problema de la obediencia de la Biblia es que hoy en día la obediencia de la Biblia, estoy convencido y suena prejuicioso, y espero estar mal, me gustaría estar mal, no creo que estoy mal en esto, pero otra vez ayúdenme por favor, porque esto es mi batallar, y es batallar a manera personal. Yo argumentaría que el cristiano hoy en día quiere obedecer la Biblia, pero como iglesia predicamos un evangelio que la obediencia, como el perdón, es algo que hacemos. Entonces, si puedo tomar un curso más, si puedo simplemente dejar estos hábitos, si simplemente puedo leer este libro o llevar esta consejería, nada malo con eso. Pero voy a decir una vez más: el perdón no es algo que hacemos, es algo que nos sucede, ¿verdad? Nos sucede el perdón. La obediencia a la Biblia, la obediencia a la ley ha sido imputada, fue transferida esa obediencia en su totalidad a través de Cristo. Porque ¿quién obedeció la Biblia? ¿Quién obedeció la palabra de Dios? Exactamente Cristo. ¿Cómo lo sé? Porque su obediencia y su perfección en obediencia es lo que le hace calificar para que en ese primer día de la semana el Padre lo saque de entre los muertos. O sea, la resurrección de entre los muertos es el Padre diciendo: este joven, este carpintero, este judío cumplió todos los requisitos que yo establecí en la palabra de Dios y califica para ser resucitado. Lo hermoso del evangelio, aquí está la gracia de Dios, es que no solamente Él calificó en su obediencia, en su perfección de obediencia, no solamente que el Padre cumple lo que prometió, que fueron sus designios desde antes de la fundación del mundo, que esto iba a suceder y que Él iba a resucitar. Véanme tantito. Pero la gracia de Dios es que esa resurrección y esa obediencia ha sido acreditada, ha sido imputada, ha sido puesta en nuestra cuenta. Entonces, cuando hoy, a diferencia de esta generación, cuando hoy hablamos de cómo es que hemos rechazado, ¿qué cosa? El pueblo de Dios, tú y yo, ¿hemos rechazado qué cosa? La ley de Dios. Tú y yo hemos desobedecido sus preceptos. Véame tantito. Somos doblemente responsables porque por una parte esa desobediencia a la palabra de Dios ha sido a sabiendas. No lo hicimos por ignorancia, lo hicimos a unas sabiendas. Véame tantito. La otra responsabilidad que tenemos es que la obediencia que no ejercimos ya habita en nosotros y no la estamos ejerciendo porque Cristo ya habita, la plenitud de Cristo está en nosotros. Entonces su obediencia ya habita en nosotros, pero como no aprendemos a depender
de la obra del Espíritu Santo en su totalidad. Por eso es que vemos la obediencia circunstancial, parcial, la vemos de una manera en la cual la tratamos de manipular, y Amós nos va a demostrar que esto no funciona, porque este es Judá, este es el reino del sur, esta es la tribu de Benjamín, esta es la tribu de Judá, que no les va a ir bien. El año es el 586, cuando los babilonios vienen, van a sitiar la ciudad de Jerusalén y viene la destrucción. ¿A raíz de qué cosa? A raíz de que no cumplieron el propósito por el cual fueron elegidos, fueron salvos, fueron la nación de sacerdotes para mí, dice el Señor. Por eso yo enviaré fuego contra Judá, que consumirá, ¿qué cosa? Las fortalezas de Jerusalén. Y aquí es donde empieza lo difícil, porque ahora, después de que estos israelitas, las 10 tribus del norte, estaban bien contentos haciendo un montón de likes y siguiendo y tomándose selfies con todo lo que estaban leyendo, observen que en el versículo 6 cambia el tono de la profecía, porque inició profetizando en contra de las naciones, profetizó en contra de sus hermanos del sur, y ahora viene Amós, siendo un profeta que está en el norte, profetiza en contra de su iglesia, su audiencia, su comunidad, sus hermanos. Aunque él originalmente es del sur, es originario del sur, pero está ministrando en el norte. Así dice el Señor: los delitos de ustedes, 10 tribus del norte, han llegado a su colmo. En otras palabras, han llegado a su colmo porque he tenido misericordia, he tenido paciencia, he esperado a que ustedes regresen a mí, pero simplemente dice, por tanto, no revocaré su castigo. Aquí está el castigo. Venden al justo por monedas. Es lo que estaban haciendo, la corrupción. Venden por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Corrupción, 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 corrupción en la sociedad. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer. Otra vez, incesto. Corrupción. Está hablando del pueblo de Dios, está hablando de lo que hacían en los cultos de adoración al Señor, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa. Entre paréntesis, tengo que regresar a esto. Cuando hablo acerca de esta inmoralidad, vean lo que esto puede decir. El problema de la generación en este tiempo y hoy en día es que en cuestión de moralidad, y seamos específicos, en cuestión de sexualidad, el problema de la moralidad o la sexualidad hoy en día es la autonomía. Es la autonomía. Entonces, no quiero saber si es fornicación, sexo antes del matrimonio, adulterio, sexo fuera del matrimonio, o si es homosexualidad, o si es incesto, el que sea. Todo es autonomía, todo es algo que Dios aborrece. Y menciono todo esto porque, otra vez, está hablándole ¿a quién? Al pueblo. O sea, a mí me encantaría que esta profecía fuera en contra de los asirios, que son una generación que no temen a Dios. Está hablando de los que temen a Dios. Entonces, otra vez, es el problema hoy en día. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de Dios. Hablando otra vez de las reuniones de adoración, ¿verdad? Todo esto está explicando el por qué. Está explicando el por qué viene el juicio. Todo esto, a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos, está haciendo un recuento de la gracia de él. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina, los amorreos, yo mismo los hice subir desde Egipto a mi pueblo, a ustedes, nación de Israel. Los saqué de Egipto, los conduje 40 años por el desierto a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. Está hablando de la gracia de Dios, todo lo que hice por ustedes. También levanté profetas de entre sus hijos y nazarenos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazarenos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Porque yo, en el capítulo 29 de Jeremías, les recuerda cómo la respuesta a todo ello es regresar a la autoridad suprema de Dios. Todo lo que estamos describiendo hasta aquí, en el versículo 12, es simplemente ver que el antídoto no es arrepentirnos, porque lo dije hace un momento, ¿verdad? El arrepentimiento no es lo que hacemos, es lo que nos, alguien dígalo, es lo que nos sucede. ¿Cómo nos sucede? Nos sucede cuando en medio de la desolación, el libro de Jeremías, entre paréntesis, el libro de Jeremías es un profeta que ya está en el momento de la desolación. O sea, Amós es advertencia, Jeremías ya está sucediendo, y en medio de la desolación, del exilio, es que Jeremías profetiza y dice, en medio del sufrimiento extremo, y dice, yo sé, dice Jehová.
En otras palabras, todo lo que vemos anteriormente es el pueblo de Dios confiando en su propia prudencia. El pueblo de Dios tratando de vivir como que si Dios les debía misericordia y pensando que ellos, cuando ellos quisieron, podían arrepentirse. Y voy a decir una vez más, el arrepentimiento no es lo que hacemos, es lo que es la gracia del Señor. Entonces, en medio de ello, Jeremías dice en la desolación, el antídoto a tu desolación, si estás en medio, el antídoto, si vienes de o si crees que vas hacia el juicio de Dios, el antídoto es que reconozcas que el que sabe es ¿quién? El que sabe es Jehová en medio de la desolación. Que la desolación, que el sufrimiento, que la pandemia, que la situación crítica no limita la soberanía de Dios. Entonces, una vez más, esta noche la invitación es la soberanía de Dios. Esa soberanía de Dios es recordar lo que dije hace un momento. Es de que la autoridad, vean lo que estoy diciendo, la autoridad que en este caso Jeremías está refiriéndose, por favor escuchen esto, no pierdan el hilo de la película. Jeremías está profetizando, porque ya son los únicos que quedan, es el reino del sur, que ya están en exilio. El enemigo es Babilonia. Los babilonios, que son una gente muy mala, mucho sufrimiento. Cuando Jeremías dice yo sé y afirma la soberanía de Dios, y esto va a sonar un poquito difícil de procesar, sobre todo si estás viviendo esto que estoy por decir, Jeremías está diciendo, los babilonios, con su poder que aparenta ser ilimitado, porque son la potencia mundial, son indestructibles, son imparables, y han hecho bully al pueblo de Dios, independientemente si lo merecían o no lo merecían. Los babilonios hicieron estragos con ellos. Vean lo que estoy por decir. Cuando Jeremías afirma, yo sé, dice Jehová, él está diciendo, aún los babilonios sirven mis propósitos. Aún la tragedia sirve. Yo no he perdido control de la situación. El problema no son los babilonios, el problema es mi pueblo. El problema, porque los babilonios, ellos no están en control del destino de ustedes, soy yo. Simplemente que ustedes otra vez no se han arrepentido. Entonces, cuando dice Jeremías, dice Jehová, yo sé, observen cómo al principio afirmé que la soberanía de Dios siempre era misionera, siempre era para beneficio de otros. Vean el mensaje de Dios en medio de la desolación. Es de que tengo pensamientos de paz y no de mal para daros, ¿qué cosa? Daros los propósitos y los designios y la providencia que desde antes de la fundación del mundo establecí en tu vida. Ese es el principio, por favor, escriban esto si están tomando nota. Es de que ni aún tu mismo pecado cambia o transforma los planes que yo tengo acerca de cómo voy a mover el evangelio. Es simplemente que una noche como esta tenemos la oportunidad, obviamente, de ver la intervención divina para ejercer o experimentar el perdón y el arrepentimiento, no remordimiento, pero arrepentimiento, de tal manera que este fin que esperamos y anhelamos es un fin basado en el amor incondicional o el pacto incondicional de Dios, véanme tantito, pero requiere una relación condicional. Y la relación condicional es que esta noche tú y yo reconozcamos que independientemente qué tan severos sean los babilonios, qué tan severa sea la opresión, qué tan radical sea lo que estamos viviendo y lo que me pasó o lo que potencialmente me suceda, tengo que tener la habilidad dada por Dios de decir, Dios sabe. Dios sabe. Es el mensaje. Dios sabe. A diferencia es de que trágicamente hoy en día vivimos unas relaciones incondicionales con Dios, y eso lo que acarrea es una generación que confunde justicia con injusticia y aparentemente exigimos misericordia. Sí, el mensaje es claro. Yo sé, dice Jehová, y quiero darles los pensamientos de paz, que la paz no es la ausencia de conflicto o de división. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es una persona. Dice el Señor Jesús, mi paz os dejo y mi paz os doy. Él es la paz. Él es la paz. Él gobierna sobre problemas, sobre división. Él gobierna sobre cosas que causan un desequilibrio en nuestra mente, en nuestro espíritu. Él gobierna sobre eso. Es simplemente que, una vez más, en cuestión del arrepentimiento, como es algo que no hago, sino que me sucede, esta noche la oración es simplemente que en medio de la necesidad que tenemos, es que literalmente le pidamos al Espíritu de Dios que nos dé la habilidad de creer que la paz literalmente es Cristo. Que la paz no es la disipación, no es la ausencia de los problemas que tenemos, pero es la presencia de Cristo.